las consecuencias de esa reforma laboral, que precariza, que mete miedo, que crea incertidumbre, va a tener el efecto directo en la crisis, y es retraer más el consumo y conseguir que nos enfanguemos todavía más en esta situación en la que estamos. Así que entre estas respuestas que se están dando erróneas e inútiles está una reforma laboral que, sabiendo que no va a crear empleo, nos preguntamos entonces ¿para qué va a servir esa reforma laboral? Entonces creemos que queda bastante claro que la reforma laboral pretende dar un espaldarazo de confianza, dar un impulso a esos emprendedores que no emprenden, a esos inversores que no invierten, intentando enviarles un mensaje diciéndoles, venga, invertid, crear empleo, porque va a ser a costo cero, va a ser muy fácil contratar, va a ser muy fácil despedir, pensando, podía decir que cándidamente, pero ya desde luego no creo que la candidez esté entre sus motivaciones, que se van a animar a contratar y que se van a animar a crear empleo, cuando está claro que no lo van a hacer. Porque antes de la reforma Rajoy, para llamarla de alguna manera, está claro que no debería ser muy difícil despedir, cuando hemos llegado casi a 5 millones de parados en España y a 138.993, que seguro que ya son más, en Extremadura. No debe ser muy fácil despedir cuando se puede llegar a esta cifra. Ya es bastante barato despedir, ya era bastante barato. Desde que se permitió la opción de readmisión e indemnización al empresario, con las sucesivas reformas laborales que ha habido, progresivamente se ha ido abaratando. Ustedes saben que ninguna reforma laboral ha sido a favor de los trabajadores. Ha sido en ese intento inútil y estéril de animar a que emprendan los que no emprenden, a que inviertan los que no invierten. Ya era bastante barato despedir, ya podían ser los estudiantes, los jóvenes, ya podían ser aprendices hasta los 30 años, ya se podían descolgar las empresas de los convenios si sus estudios ya simplemente les hacían prever que podían tener reducción. Ya hay una amplia gama de motivos para los ERES, que se autorizan prácticamente todos. Ojalá se hubieran prohibido los ERES en las empresas que hayan declarado algún tipo de beneficio. Pues no. Conozco muy pocos ERES que hayan sido rechazados, que era una forma de regular, de darle todo el poder a los empleadores. Ya existía, antes de la reforma Rajoy, el despido preventivo, simplemente por previsión de reducción de beneficios. Ya existía, antes de la reforma Rajoy, un barbecho bien labrado que daba todo el poder al empleador, que intentaba darle toda la confianza al empleador, sin embargo, a pesar de lo cual no empleaban, no invertían, no emprendían. Bien es cierto que la reforma Rajoy va a seguir labrando ese barbecho con una reja más profunda y más aguda, es cierto, con lo cual podrá hacer cultivos seguramente más difíciles de erradicar, por las consecuencias que va a tener. Por eso nosotros pretendemos, modestamente pretendemos, que esta reforma Rajoy, que profundiza, que permite arar ese barbecho con una reja más aguda y más profunda, no se aplique en Extremadura. Nos parece que es perfectamente posible, está en el ámbito de sus competencias. ¿Es posible hacerlo? No es ninguna ley la propuesta que hacemos que vaya con ninguna ley estatal. No pedimos, sabemos que va a pasar en el Congreso, tienen mayoría suficiente, con la que se le añada de otros grupos nacionalistas. Entonces, no podemos parar esa ley que se va a hacer en el Parlamento del Estado, pero sí podemos hacer que Extremadura sea una zona libre de esa nueva reforma laboral. Podemos conseguirlo, es relativamente fácil. Basta con que la apoyemos aquí y exista el compromiso del Gobierno para hacerlo. Porque, efectivamente, esta reforma que se anuncia y que provocó la respuesta fuerte, enérgica de los sindicatos, era una reforma innecesaria porque ya todas esas posibilidades que necesita el empleador para regular su empresa, para condicionar, para deslocalizar a trabajadores, para cambiarles el horario, para descolgar del convenio, ya para todo eso ya existía posibilidades, ya existía un marco legal, por lo tanto no era necesario ahondar en esas condiciones ni endurecer esas condiciones. Y desde luego nos parecía, como decían los sindicatos con las IES, era una reforma injusta, porque el efecto va a ser el contrario del pretendido. Lo que parece es que si se sabe que se va a hacer el efecto, ¿por qué, a pesar de todo, se hace? Es una reforma que precariza, porque nos vamos a igualar todos los trabajadores a ser precarios. No va a resolver la dualidad entre fijos y precarios, no, va a hacer que todos seamos precarios, que nos pasemos todos al bando de los precarios. Va a ser una ley que desarticula a los sindicatos, que debilita la actividad sindical. Sabemos que es un viejo sueño de este empresariado decimonónico que tenemos, que cuanto menos representación sindical y menos posibilidad de acción sindical haga, mejor. Los sindicatos son un incordio. Y esta reforma mete miedo a los que todavía tienen empleo. Les colocan en una situación de qué va a ocurrir, una situación en la que quizá volvíamos a las situaciones
con el cambio cronológico lógico que decía mi compañero Víctor, de devolver el derecho de pernada a quien lo tenía. Nos parece que esta reforma es innecesaria, no va a aportar nada nuevo en Extremadura y por eso creemos que no debería aplicarse. No pedimos una rebelión de las comunidades, no. No queremos que haya una rebelión desde el campo hacia la ciudad, como se hubiera protagonizado en otra época. No. Decimos simplemente que Extremadura sea una zona libre de esa reforma laboral, que endurece, precariza, aumenta la incertidumbre, aumenta el miedo. Eso, y nos parece que es perfectamente posible sin provocar ningún enfrentamiento institucional, porque la ley le da un margen al empleador, le da un margen. ¿Se aplicará o no se aplicará? Nosotros queremos simplemente que no se aplique. No recorta derechos, simplemente mantiene los precarios que ya tenían y espero que esta propuesta merezca la aprobación de los dos grupos que hay, que sería una forma de dar un impulso de confianza y de tranquilidad a los trabajadores extremeños que saben que ya lo tienen bastante difícil, pero que si esta reforma se aplica y nos mantenemos como una isla, pues entonces les permite, digamos, no endurecer sus condiciones. Espero que la propuesta merezca la aprobación del Grupo Socialista y del Grupo Popular, con lo cual ya saben que en algunas cosas les tildan de ser los raros, pues sigan siendo los raros, que Extremadura se lo agradecerá. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, en turno en contra o de fijación de posiciones de menor a mayor representación, intervendrán los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra la señora Murillo por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Escobar, le digo ya de antemano que vamos a apoyar esta iniciativa, pero yo creía que veníamos a hablar del sector público y de los efectos que la reforma laboral tiene en los entes, organismos, en definitiva, en todo el sector público, incluidas las empresas públicas. Por mucho que usted se empeñe, además, en dar titulares de prensa y decir que pide que Extremadura sea territorio libre de reforma laboral, primero, no es eso lo que dice su iniciativa y, segundo, no es posible. Usted sabe que no es posible, puesto que lo que trae hoy aquí es la no aplicación de los efectos de la norma de ese decreto de medida urgente en el ámbito del sector público, pero no dice nada del sector privado. Y, desde luego, Extremadura es mucho más que sector público. Bien, señorías, por segunda vez tengo que decirles que es una decepción para el Grupo Parlamentario Socialista, pero creo que será una gran decepción para todos los ciudadanos que están pasando un momento difícil, para aquellos ciudadanos que no tienen hoy empleo, pero también para aquellos que, como bien ha dicho el señor Escobar, tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas, pensando qué va a pasar con su puesto de trabajo en el futuro. Insisto, por segunda vez se ha impedido que en esta Cámara comparezca la responsable del Gobierno, de la Junta de Extremadura, para hablar de los efectos que esta reforma laboral va a tener sobre nuestra comunidad autónoma, con el peregrino argumento de que, como este decreto legislativo está tramitándose como un proyecto de ley ahora en las Cortes Generales, vamos a esperar a ver qué pasa, partiendo de una premisa falsa, porque les recuerdo que este decreto ley está vigente justo desde el día siguiente de la aprobación, justo desde el mismo día en que se aprobó en el Boletín Oficial del Estado, es decir, desde el día 11 de febrero del año 2011. Por tanto, es una falacia y es paradójico que aquí no se pueda interpelar a la responsable de la cartera de empleo de la Junta de Extremadura y, sin embargo, en las Cortes... Señora Murillo, yo le rogaría que vaya a la cuestión y no entre voy, usted a debatir, señora Murillo, voy a la lo cuestión. Que venga o no venga al orden del día del Pleno, que los órganos de la Cámara lo han decidido. Señor presidente. Continúe, señoría. Señor presidente. Señor presidente. En las Cortes Generales, en estos días, además de tramitarse este proyecto de ley que va a afectar a millones de ciudadanos, se está interpelando y los ministros del Gobierno de España están respondiendo, y concretamente sobre esta cuestión, que ha sido la última que se ha debatido en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, señor Escobar, la reforma laboral no solamente allana el camino para los despidos en el sector privado, sino que también lo allana, como he dicho antes, para todos los organismos y todos los entes, no solamente las empresas públicas que componen el sector público, para todo el personal laboral que existe en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en los propios ministerios o en los cabildos, y que afecta, como decía, a partir del día 11 de febrero. Desde ese mismo día
Se puede despedir a ese personal laboral por causas técnicas, por causas que dice la ley, por insuficiencia presupuestaria sobrevenida que se repita durante al menos 3 trimestres o por causas organizativas. Se trata de poner en marcha, de aplicar una disposición adicional, que es la disposición adicional segunda, que lo que viene es a añadir una disposición adicional, la 20ª, en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y que dice, al respecto de los despidos, que a efectos de las causas de estos despidos se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzcan en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida sin explicar qué se entiende por insuficiencia presupuestaria, desde qué cantidad, sobrevenida desde cuándo, por qué, cuando existen técnicamente condiciones, es decir, cambios en los instrumentos en la prestación del servicio público o cuando hay cambios en los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. Es decir, para que la gente que nos escucha nos entienda, si en un ayuntamiento se adquiere un pequeño tractor para segar una pradera de césped, podemos perfectamente echar a la calle al jardinero que cortaba el césped de una manera mucho más rudimentaria. Si una administración decide notificar por correo electrónico, podemos echar a la calle a aquel personal que notificaba de una forma tradicional, que es la forma habitual con la que todos conocemos que se notifica. Esta reforma abre la puerta a la destrucción de los servicios públicos. No es ninguna casualidad lo que está pasando. Solo atendiendo a decisiones discrecionales de los responsables de las asignaciones presupuestarias de las administraciones y no atendiendo a criterios de utilidad pública. Lo que se pretende es equilibrar esos desajustes o desequilibrios presupuestarios a través de las partidas de personal, con un despido fácil y barato. Se despide con 20 días de indemnización sin que lo autorice la autoridad laboral y, en el caso de ser un despido improcedente, eliminando los salarios de tramitación que solamente se pagarían en caso de la readmisión. Y es muy peligrosa porque es muy fácil provocar la causa que abra ese expediente de despido. Se trata de una auténtica reconversión que afectará a cerca de 700.000 trabajadores públicos de este país. Dice el propio Ministerio de Empleo: pretendemos facilitar el redimensionamiento de las estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante el crecimiento y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años. Vale lo que se hace, no lo que se dice. El Partido Popular dijo en su programa electoral que la Administración iba a ser un motor económico, pero donde dije Diego, el digodieguismo al que nos está acostumbrando el Partido Popular hace que ahora el ministro Montoro hable de trabajadores colocados a dedo, de trabajadores con los brazos cruzados y habla de las empresas públicas como nidos de corruptela y de no estar al servicio de los ciudadanos. Aquí se muestra la verdadera cara de lo que siempre ha pensado el Partido Popular respecto al sector público. Y no es malo, es legítimo. Ustedes han defendido que tenía que haber menos Estado, que no podía haber tanta intervención, que no podía haber tanta administración. Es legítimo que ustedes defiendan que haya una disminución de los servicios públicos, pero lo que no se puede hacer es denigrar a aquellos servidores públicos, estigmatizándolos, que son los que prestan servicios esenciales a millones y millones de ciudadanos que son los que más lo necesitan. A mí me gustaría que tomasen ustedes conciencia. Vaya terminando, señoría. Termino. Que tomasen ustedes conciencia, señorías, dejaremos el resto de los argumentos para la segunda intervención, de lo importante que es la defensa de lo público, lo importante que es la defensa del interés general, como decía, porque hay muchos millones de ciudadanos que necesitan esos servicios esenciales y, a continuación, plantearé en la siguiente intervención cuáles creemos que deben ser las alternativas para que no exista esta destrucción de empleo público a la que se van a ver afectados nuestros ayuntamientos, la Administración autonómica. No es tampoco ninguna casualidad que estemos debatiendo esto hoy aquí y hoy mismo en la prensa empecemos a escuchar ya cómo la Junta de Extremadura pretende echar a personal laboral de nuestra Administración. Creemos que merece una explicación
y no solo la Administración regional. Díganle al Ayuntamiento de Mérida que se está tramitando, una ley y que no ponga en marcha un ERE. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra el señor Hernández Carrón por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, permítame 30 segundos para no establecer solamente antes de empezar un doble debate que se quiere abrir aquí sobre las comparecencias, porque parece que hay un concepto, que es el de mayoría política, que cuando ustedes aplican es legítimo y democrático, pero cuando se aplica contra ustedes parece que es antidemocrático y lesivo. Y, por lo tanto, yo creo que es algo que ustedes tienen que aprender. El concepto mayoría política, que es una cuestión que parece que no han asumido aún todavía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, el concepto de mayoría política queda ya bastante claro, aunque veo que algunos no. Por lo tanto, señoría, señor Escobar, presenta usted una iniciativa en la que para nuestro grupo es imposible que obtenga nuestro voto favorable, no solo por razones ideológicas, que también, Señor Fernández, le ruego, por favor, deje intervenir a la persona que está interviniendo desde la tribuna. No interrumpa la intervención. Muchas gracias. Puede continuar, señoría. Gracias, señor presidente, por amparar a este humilde portavoz. Sino también por razones legales, señor Escobar, y por razones de sentido común. Por razones legales, ya que nos lo impiden en este pronunciamiento, lo que nos piden aquí es de imposible cumplimiento legal, como usted sabe. Esto es una ley estatal, si se aprueba finalmente, y de obligado cumplimiento para todos nosotros. Y, además, por sentido común, porque en su propuesta, señor Escobar, hace referencia a la Administración regional y a las empresas públicas. Y esta reforma laboral, precisamente donde menos incidencia tiene, es en la Administración pública y en las empresas públicas. De hecho, el sindicato mayoritario en España y en Extremadura entre los funcionarios, que es CSI-CSI, la plataforma sindical, no está en contra de la reforma laboral. Por lo tanto, no podemos apoyarla. Pero nosotros entendemos que estamos ante una iniciativa de claro carácter ideológico, al cual, evidentemente, nosotros entendemos que tienen todo el derecho del mundo, pero que entendemos que para nosotros es de obligado cumplimiento esa reforma laboral. Y aunque respetamos el hecho de que traigan una iniciativa que plasme su ideología y su pensamiento político en un apartado como este del mercado laboral, como todos sabemos, cada uno tenemos nuestro electorado, nuestra ideología, nuestro posicionamiento político respecto a el mercado laboral, la reforma laboral, y por lo tanto tenemos cosas que nos diferencian, eso está claro, a ustedes de nosotros, pero también hay cosas que yo creo que nos unen. Y por lo tanto, yo, aunque anuncie el voto negativo, creo que tenemos que resaltar más lo que nos une, es algo que nosotros hemos venido practicando en esta legislatura, que aquello que nos separa. Nos une aceptar una realidad palmaria, una realidad que está presente, difícil, cruda en muchos casos, y es que es necesario buscar soluciones reales y concretas, huyendo de paños calientes y medias tintas que aplicaron gobiernos anteriores con reformas laborales a medio gas como la que se hizo anteriormente y que nos han llevado a ahondar aún más en esta crisis que se está llevando por delante, mucho más de lo que las previsiones más pesimistas se hicieron en algún momento. Señoría, en materia de mercado laboral hay verdades que, por mucho que no les gusten, son indiscutibles. Y España contaba con un sistema laboral rígido, ineficiente en tiempos de crisis, dibujando la extinción definitiva de la relación laboral como única solución en tiempos de dificultad. España contaba además con un sistema laboral muy caro. Y otra verdad indiscutible es que al empresario no le gusta solamente despedir, le gusta contratar. El beneficio, la utilidad del empresario se incrementa cuando aumentan sus ventas, aumento que lleva aparejado el incremento también de la fuerza del trabajo y, por tanto, de la contratación. El empresario no tiene como objetivo natural despedir. El despido es una alternativa al cierre de la empresa. Y por ahí ha venido el ajuste del excesivo deuda y déficit que se ha acumulado en el sector privado. Y ahí es donde se enmarca esta reforma, en aportar soluciones en ese tramo, soluciones intermedias entre el despido y la condena de la empresa. Acertadas o no, el tiempo no lo va a decir, pero tenemos que confiar en que lo serán, o al menos más acertadas que las anteriores propuestas de solución que se han contrastado altamente ineficaces. En cuanto a su propuesta concreta, la reforma laboral, ahora el texto provisional y más adelante el texto definitivo que se está tramitando en el Congreso,
es aplicable en toda España, porque las competencias sobre la materia que se abordan en la misma son competencia exclusiva del Estado central. Si aprobamos esta propuesta, no solamente estamos aprobando ponernos esa pegatina que ustedes quieren ponerse y que nosotros entendemos que es lógico, de Extremadura libre de reforma laboral, sino que además estamos pidiendo que Extremadura se declare en rebeldía. Entiendan que eso no lo podemos apoyar, señor Escobar. No olviden que, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, nosotros tenemos la obligación de cumplir las leyes que se aprueban en nuestro Congreso. Yo creo que ninguna de sus señorías quiere ir contra la Carta Magna, que nos da sentido, que nos ampara a sus señorías en esta Cámara. Yo veo que hay grupos que han sido gobierno que apostatan de su responsabilidad y están de acuerdo en que haya un acto de insumisión, olvidando las responsabilidades que ellos tuvieron en otro momento. Pero yo entiendo que eso, desde luego, en estos momentos es inasumible para cualquier grupo político que tenga aspiraciones serias de gobierno. Y ojo, que la reforma laboral tiene carácter de mínimo y que son muchos y son los convenios colectivos quienes finalmente fijarán, en función de sus posibilidades, muchas de las condiciones a aplicar directamente. Antes de continuar, voy a hacer un breve inciso respecto a la segunda parte de la iniciativa, señor Escobar, priorizar la contratación con empresas socialmente responsables que asuman el mismo compromiso con la Junta. En eso estamos de acuerdo. Respecto de priorizar la contratación con empresas socialmente responsables, estamos con usted, pero como lo ha incluido en esta propuesta, no podemos aceptarlo. De todas formas, nosotros estamos dispuestos a con ustedes o con el Grupo Socialista a hablar de esta cuestión porque creo que llegaremos a acuerdo. Ya terminando, señorías. Sí, señor presidente. De hecho, entiendan las interrupciones. De hecho, le aportaré un dato. La Ley de Contratos del Sector Público de 2007 y también el vigente texto refundido incluye mecanismos que posibilitan introducir consideraciones de carácter social o medioambiental para esas empresas. Y con esto vuelvo al tema inicial. No aplicar la reforma laboral en el sector público extremeño sería un acto de insumisión en la Administración regional. Y vuelvo a proponer y hacer hincapié en que nos centremos en lo que nos une. Yo le pregunto, señor Escobar, ¿no estamos de acuerdo usted y yo en implementar medidas que favorezcan la eficiencia del mercado de trabajo y acaben con la dualidad laboral? ¿No estamos de acuerdo con la suspensión de la prohibición de encadenamiento de contratos temporales que la anterior reforma laboral impuso? ¿A que el FOGASE amplíe su protección al ámbito de los despidos colectivos en empresas de menos de 25 trabajadores y no solo a los despidos objetivos como estaba antes? ¿No estamos de acuerdo con que se bonifique la suspensión de contrato o la reducción de jornadas como alternativa a la extinción definitiva de la relación laboral, condicionando el mantenimiento del empleo tras la suspensión o reducción de la jornada? ¿A que exista un contrato por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con deducciones fiscales y bonificaciones en la Seguridad Social para contratar a jóvenes menores de 30 años? El tiempo ha terminado, Ya termino, señor presidente. Y señor Escobar, una cuestión ideológica. ¿No estamos de acuerdo en que las entidades acogidas al FROP no puedan indemnizar con cuantías millonarias por extinción de contrato a los banqueros? ¿O que no pueden recibir indemnización los directivos de entidades de crédito cuando su extinción resulte de sanciones del Banco de España? Ya termino, señor presidente. No, el tiempo se ha cedido, señoría. Yo confío en que no lancemos estos mensajes tan irresponsables. Muchas gracias. 2 minutos y medio. Sí, pero ha sido 20 segundos, lo he tenido en cuenta. Ha sido 20 segundos. Muchas gracias, señoría. A continuación, y conforme al reglamento de este Parlamento, la agrupación de diputados de Izquierda Unida Verde Sie dispone de 2 tiempos seguidos de 5 minutos o un solo tiempo, agrupando los dos de 10 minutos. Agrupando, por tanto, agrupa la agrupación de diputados el tiempo. El señor Escobar Muñoz dispone de un turno de 10 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señora Murillo, le agradezco, para empezar, el apoyo que va a dar a esta propuesta de impulso. Y le acepto la corrección del titular, que de verdad no quiero conseguir el titular. Y además, yo no soy yo el que pone los titulares a mis declaraciones. Los periodistas, usted sabe que los titulares los carga el diablo. Y, desde luego, claro, naturalmente, Extremadura libre de reforma laboral no responde a lo que nosotros pedimos. Quizá el titular debería ser:
el ámbito de competencia del Gobierno de Extremadura será zona libre de la reforma laboral del señor Rajoy. Eso hubiera sido aceptada la sugerencia y la corrección y ojalá los que elaboran los titulares lo reflejen así. Porque usted sabe que, naturalmente, para el ámbito privado hay otro espacio de decisión y otro marco jurídico en el que también nos gustaría y hemos intentado incidir, pero con poco éxito. Lo que sí le aseguro es que si Izquierda Unida tuviera, esto no me lo tome usted mal, si tuviera la representación que alguna vez ha tenido su grupo, le aseguro que la aplicación de esta ley sería para el ámbito público y para el ámbito privado, se lo aseguro. Pero bueno, eso no ha ocurrido y es posible que no ocurra nunca, es posible que tarde en ocurrir. También quiero decirle que si esta propuesta saliera adelante, el efecto de la reforma Rajoy en Extremadura sería cero. No nos moveríamos en ese nuevo marco legal. Entonces, efectivamente, esta propuesta se trata de circunscribirse al marco de competencia del Gobierno extremeño, el universo de la empresa pública extremeña, la propia Administración autonómica extremeña, porque efectivamente esta reforma laboral abre la puerta a que se despida personal laboral fijo, a que se pueda cambiar las condiciones laborales de una manera más dura de las que están ahora, a que se aumente la jornada, etcétera, etcétera. Y nosotros también queremos evitar eso. Y quizá pueda abrir la puerta a futuras privatizaciones de servicios públicos que ustedes con nosotros comparten. Señora Murillo, francamente lamento que estas coincidencias que de vez en cuando se producen entre su grupo y el mío tuvieran un currículum mucho más largo, una historia de mucho más atrás, de otras épocas. Pero no ha sido así, la historia no se puede reescribir. Señor Carrón, yo creí que le podría convencer, lo voy a intentar todavía, porque si tiene poca incidencia en el ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿por qué no aceptarlo entonces? Si la incidencia va a ser pequeña y podía tener, puesto que están dispuestos a dar prioridad a las empresas que se comprometan con un compromiso de responsabilidad social, pues podría tener efecto ejemplarizante para el resto de las empresas del marco laboral en Extremadura. ¿Por qué no se animan? Las razones ideológicas las entiendo, las legales no. Las legales no las entiendo porque las leyes que dan instrumentos, y esta es una ley de esas que da instrumentos, no obliga a que se cumplan, a que se utilicen esos instrumentos. O sea, no creamos ningún conflicto de competencia, ningún conflicto institucional en Madrid. Y se me ocurren muchísimos ejemplos de esos cosas que te permite hacer una ley, pero que no te obliga a cumplirla. ¿Alguien diría que la ley que permite el divorcio va contra el matrimonio? No. Quien necesite recurrir a ella, recurrirá. Es una cosa que está ahí. Y la mayor parte de la gente a lo mejor no recurre. No sé si es el ejemplo más adecuado. Pero, por ejemplo, la ley que permite conducir hasta con un 0,3% de alcoholemia no obliga a que todos vayamos conduciendo con el 0,29%. Es una ley, la ley da un margen que después la ciudadanía o las empresas o el marco correspondiente lo utilizan o no lo utilizan. Y luego le voy a decir algo que ya está haciendo la Administración autonómica en este sentido. Leyes que permiten hacer cosas, pero que la Administración autonómica no lo aplica. Por ejemplo, podría hablar, la ley permite el desahucio por impago en los alquileres. Y no puedo evitar que en el ámbito privado, pues un propietario, cuando se produce determinadas circunstancias, proceda al desahucio, el banco lo ejecuta y adelante. En cambio, ustedes saben que lo han hecho, y se lo reconozco como en su haber, y también lo está haciendo la Administración nueva autonómica, habría muchos motivos legales para desahuciar a muchos ocupantes de viviendas públicas, y afortunadamente no se están ejecutando. La ley les permitiría. Serían legales los desahucios por impago de los alquileres modestos que están pagando. Sin embargo, por responsabilidad social, por sentido moral, no lo hacen. Eso no quiere decir que vayan contra esa ley, pero en el ámbito de su competencia no aplican todos los instrumentos que les permite la ley. O sea que en algunos ámbitos es algo que ya se está haciendo, que es tradición de la Administración autonómica, que no se comporta como un empresario depredador, como un empresario decimonónico, que tiene sensibilidad. Por eso, el hecho de que ustedes renunciaran a aplicar en el ámbito de su competencia la reforma Rajoy tendría efectos positivos en el aspecto del reconocimiento social, del reconocimiento de la sensibilidad de la Administración y podrían ser ejemplos ejemplarizantes en el resto de la Administración, de la economía extremeña. Pero bueno, por eso creo que no va contra nadie y que es obligado cumplimiento, no nos obliga a cumplir nada. Luego, no puedo responder a todas esas cosas en las que usted me atribuye posible acuerdo. Yo creo que en esas cosas que usted me está diciendo, precisamente la ley prácticamente no tiene... El problema no es el que tiene un contrato blindado que después se le puede acabar. El contrato es el que le podían despedir con 40 días de indemnización y ahora le van a despedir con 19, con lo cual el empleador se ahorra, pues casi el 50%.
y va a ser más barato despedir. Yo creo que esta ley no les compromete a ustedes, esta ley daría una buena imagen del Parlamento extremeño, del Gobierno extremeño, y daría un poquito de tranquilidad, que bastante tienen ya en el cuerpo, al resto de trabajadores a los que se les puede aplicar esta ley, y desde luego esperamos que en el ámbito de la competencia se utilice lo menos posible y que eso que usted ha dicho que se compromete, aunque no apruebe la producción, se haga, que se dé prioridad a las contrataciones y cesiones de servicios con las empresas que se comprometan con la responsabilidad social. Muchas gracias. No sé si le he convencido, pero bueno, ahora seguro que lo va a tener más difícil. Muchas gracias, señoría. A continuación, los restantes grupos de menor a mayor. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista. Tiene la palabra la señora Murillo Murillo por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Como cuestión previa, simplemente decirle al señor Carrón que no era una cuestión de no aceptar la democracia o las mayorías parlamentarias, era una cuestión de poner el interés general por encima de los intereses de los partidos. Y en este caso entendíamos que había miles y miles de ciudadanos que estaban parados y que posiblemente les interesaba saber qué iba a ser, cuánto empleo o cuánto desempleo iba a provocar la reforma laboral. Simplemente eso, usted puede hacer la interpretación que quiera. Y luego otra cuestión, no es obligatorio despedir, No es obligatorio despedir ni practicar un ERE y, por tanto, el argumento jurídico me parece que es un poco flojo. Volvamos al empleo público y a lo que les decía que plantea de una forma perversa, porque este sí que es un germen maléfico, como decía el señor Cantero en una intervención anterior. Si con estas modificaciones técnicas, organizativas, de producción, se puede despedir a cualquiera y el personal laboral, nuestras administraciones están llenas, pues puede pasar que nos quedemos sin jardineros para mantener los jardines, sin personal de mantenimiento para nuestros edificios públicos, simplemente para pintar una fachada. ¿Quiénes serán los que hagan ese tipo de trabajos? Es que eso también está previsto en la reforma. Serán seguramente los desempleados que cobran prestaciones por desempleo, que hagan servicios a la comunidad, como se plantea en la reforma y como ya avanzara en su momento la señora alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella. Aquí no hay puntada sin hilo. En esta reforma, señorías, no hay puntada sin hilo. Nada es casual. Ustedes le están diciendo a los ayuntamientos, hagan ustedes un plan de ajuste. Y qué curioso que ese plan de ajuste tiene como punto número 1 el ajuste de las plantillas. Primero, echen a la calle a los trabajadores, además de obligarles a pedir una serie de dinero que va a ser un negocio para los bancos. Están ustedes haciéndolo muy bien. Lógicamente, esto al final va a ser un gran negocio para las privatizaciones, pero a costa del sector público. A mí me gustaría que reflexionasen y que la gente supiera por qué no se permite en esta reforma la aplicación de otros mecanismos alternativos que sí están contemplados en nuestra normativa, como la reducción de jornada, suspensiones temporales de contrato. ¿Por qué no se contempla ninguno de los mecanismos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público? ¿Por qué no hay ni una sola alusión al derecho público? Simplemente hay destrucción de personal laboral, un personal con experiencia, un personal con preparación, formado en la mayor parte de los casos por la propia Administración, estigmatizado de forma, insisto, no inocente. Este camino se viene preparando hace mucho tiempo, preparando ese camino, como decía, para esas privatizaciones. Esto tiene un largo recorrido, como lo ha tenido también el ataque a la política y a todo lo que significa lo público, para facilitar un cambio de modelo económico, como decía, ese gran negocio que significan las privatizaciones a costa del sector público y, por otro lado, esa pérdida de poder de las instituciones que se va a manos de los mercados y ahora, como nunca, con la excusa de la crisis. En vez de facilitar el despido, nosotros planteamos desarrollar el Estatuto Básico del Empleo Público y los instrumentos que se prevén en él, como la planificación de los recursos humanos, las medidas de flexibilidad interna a la Administración, la movilidad interadministrativa, reducción de jornada, suspensión de contratos si llegase el caso, pero, en definitiva, el desarrollo de ese estatuto que se puso en marcha con Gobierno socialista. En cuanto a la segunda parte de la propuesta de la iniciativa que hace Izquierda Unida, cuando dice no solamente no se aplique en la Administración y en las empresas públicas, en todo el entorno público, sino que la Administración no contrate con aquellas empresas que no
firmen un código de buenas prácticas o no sean responsables empresarialmente. Tengo que recordarles que en esta Cámara, por unanimidad, se aprobó una ley de responsabilidad empresarial que se incluyó en el Pacto Social y Político de Reforma por Extremadura, y lo que habrá que hacer, señor Escobar, es pedirle al Gobierno de la Junta de Extremadura que desarrolle esa ley de responsabilidad social empresarial. No obstante, siempre está en manos de la Administración trabajar con empresas responsables. Yo le recuerdo lo que hacía el Gobierno del señor Fernández Vara. En las leyes de presupuestos se prohibía expresamente que la Administración y las empresas públicas contratasen con las empresas de trabajo temporal. Eso se hacía sin necesidad de traer aquí. Por tanto, herramientas tenemos. Sigo diciendo que nuestro máximo objetivo no es el que no se aplique solo en el entorno público, sino que se retire esta lesiva, ineficaz, injusta, que conculca derechos constitucionales, que nos retrotrae a tiempos preconstitucionales, que se retire esta reforma laboral y que se vuelva a la senda del diálogo y del consenso. Gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Hernández Carrón por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a empezar por la señora Murillo, porque dice que no es obligatorio despedir, es un argumento flojo. Bien, mire, es verdad que España ha perdido empleo, y lo ha perdido por más cosas. Lo ha perdido, entre otras razones, señora Murillo, porque nuestro sistema laboral impone casi dramáticamente a los empresarios que el ajuste, cuando la cosa va mal, se realice a través de los despidos. Julio de 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba. Argumento flojo igual que yo, señora Murillo. Argumento flojo igual que yo. La hemeroteca es la hemeroteca, señora Murillo. Parece que el señor Rubalcaba y yo, antes, cuando era gobierno, ahora ya no, pensábamos lo mismo y que el ajuste ha venido precisamente por el despido. Así que el argumento flojo lo tiene el señor Rubalcaba y lo tengo yo. Y otra cuestión, plan de ajuste, pago a proveedores. No manipule. No es lo primero, échalo a los funcionarios, no manipule, léase el decreto. Lo primero que dice el decreto de pago a proveedores es pagar a los proveedores. Eso es lo primero que dice, a los ciudadanos. Lo segundo, mantenga el ayuntamiento los servicios públicos esenciales de la localidad. Lo tercero, bajen los sueldos de los políticos o de los funcionarios. Lo cuarto, elimine los gastos superfluos y los gastos derivados de las competencias no municipales. Y lo quinto, eliminen, si es necesario, puestos laborales. Primero los interinos, luego los laborales y, por último, en caso en extremo, cuando el ayuntamiento, el alcalde es un incompetente, los funcionarios. Por lo tanto, no manipule, señora Murillo, porque nada tiene que ver lo que usted ha dicho del plan de ajuste. Pero mire, España tiene un problema de competitividad, señor Escobar, y somos una isla laboral en el océano de Europa. Por lo tanto, ante esta propuesta de Izquierda Unida, no podemos pretender construir o que Extremadura sea una reserva en materia laboral en el seno de Europa. Nosotros no podemos quedarnos aislados en materia de competitividad laboral con respecto a nuestro entorno inmediato en los territorios de España y mucho menos en Europa. No podemos hacer diferenciaciones territoriales. Eso no es serio, señor Escobar. Y además, sobre conflictos de competencia y lo que usted me hablaba de la aplicación de la ley. Si un empresario o un trabajador extremeño no puede acogerse a una reforma laboral, que sí se puede acoger un castellano manchego o un andaluz, evidentemente tendrá unos perjuicios y podrá interponer recursos contra este Gobierno por haber hecho algo que va contra la Constitución. Es evidente, esto es ley estatal básica de aplicación obligada. Ley estatal básica de aplicación obligada que impone unos mínimos, y por lo tanto esos mínimos hay que respetarlos. Por lo tanto, a mí me gustaría explicarle una intervención más global del asunto, es decir, ¿cómo estamos con respecto a nuestro entorno? Usted pretende que Extremadura se convierta en una reserva natural laboral, que Extremadura sea el único territorio de Europa que no se acoge a una reforma laboral que viene además dictaminada por un decreto europeo, que ahora le diré, y que seamos esa reforma, esa reserva que no está bajo reforma laboral. Por lo tanto, mire, en cuanto a abaratamiento del despido, esa gran lanza que se usa contra el Gobierno de la reforma, con la reforma laboral, le repito que la regla de los 33 días era la regla general tras la reforma de Zapatero. Y lo único que se ha hecho ha sido reconocer en la ley una situación que ya estaba generalizada.
En España se indemniza con 33 días por año de servicio la extinción de la relación laboral y con 20 en caso de despido objetivo o colectivo. Exactamente igual que como estaba la norma antes, exactamente igual, a pesar del intento de esfuerzo que los sindicatos y los socialistas están intentando hacer de este tema y la manipulación. En Alemania, mire, el despido es 15 días por año trabajado y solo si se ha trabajado 6 meses sin interrupción. En Francia se paga desde el 20% del salario mensual por año trabajado y solo si han trabajado al menos un año sin interrupción. En Austria es necesario haber trabajado al menos 3 años y se paga desde los 2 meses de indemnización hasta un máximo de 12 meses. Por más de 25 años trabajado en España el límite es el doble. Por lo tanto, no puede pretender, y así es el resto de Europa, tengo la tabla donde están las comparaciones, que Extremadura se convierta en esa reserva donde nos convierta en unos especímenes aparte con respecto al resto de Europa, al resto de España, porque no es lógico, señor Escobar. Y, por lo tanto, yo creo que esta reforma laboral, que va encaminada precisamente a que nuestros empresarios y nuestros trabajadores, primero, ganen en unos derechos que no tienen los trabajadores, se puedan acoger a unas normas, sí, unos derechos que hay, a la formación, que hay unos derechos para ellos mismos poder negociar sus despidos con los empresarios, como pasa en toda Europa, y que podamos flexibilizar el mercado laboral, como hasta hace poco ha pretendido el anterior Gobierno y que dejó a media puerta, porque, claro, aquí el diálogo social por parte de los socialistas se convierte en una excusa cuando gobiernan para no hacer la reforma y la convierten en un eslogan cuando están en la oposición para atacar al Gobierno. Y, por lo tanto, yo creo que el diálogo social que se ha intentado hacer en esta reforma ha llegado con el acuerdo, está tramitándose con el acuerdo de los empresarios, la que los socialistas no consiguieron, con el acuerdo de algunos sindicatos, como he dicho, de CSI y CESIF, que los socialistas no consiguieron, y con mucho más apoyo social, también a la vista de los resultados de las huelgas generales que se han hecho en las anteriores reformas laborales. Y, por lo tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa que votarle negativamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Señorías, concluido el debate de la propuesta de impulso, vamos a proceder a votar la iniciativa. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 65 votos a favor, 33 en contra, 32, ninguna abstención. Queda aprobada la propuesta de impulso. La última propuesta de impulso ante el Pleno es la número 36, instando al Gobierno de Extremadura a crear una oficina de apoyo a la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares y a fomentar la colaboración de todas las administraciones de Extremadura, aportando el apoyo, el asesoramiento y la documentación que se les requiera, con el fin de restituir los derechos conculcados, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, con una enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Popular, cuyo número de enmienda de registro es el número 3184. Aprovecha esta presidencia, en nombre de toda la Cámara, para dar la bienvenida a los miembros representantes de la directiva de dicha asociación que nos acompañan desde la tribuna de público en este debate. En primer lugar, como primer interviniente, el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra por tiempo de 10 minutos la señora Soguer Gómez. Gracias, presidente. Señores y señoras diputadas, buenos días. Subo a esta tribuna en nombre de mi grupo, el Grupo PSOE Regionalistas, para defender esta propuesta de impulso que hace referencia a las adopciones irregulares llevadas a cabo en España entre las décadas de 1940 y 1990, lo que la opinión pública ya conoce como el caso de los niños robados. Quiero manifestar a los afectados, algunos de ellos hoy aquí presentes en la tribuna, mi mayor respeto, mi consideración, solidaridad. Un momento, señoría. Ruego a sus señorías, cuando salgan del hemiciclo, por favor, lo hagan con el mayor silencio posible. Muchas gracias. Continúe, señoría. Decía que manifestaba a los afectados mi mayor respeto, mi consideración, solidaridad y mi apoyo personal y el de mi grupo parlamentario. Ante un hecho prácticamente desconocido hasta hace poco por la mayoría de los españoles
y que es sin duda de tal magnitud y vileza que me atrevería a calificar como uno de los asuntos más graves ocurridos en la historia reciente de nuestro país en los últimos 70 años. Les manifiesto mi admiración a las diferentes asociaciones que han sabido y se han esforzado en un trabajo de tal envergadura como ha sido conseguir que estos hechos, ocultados y tapados una y otra vez, hayan sido visualizados y conocidos por la opinión pública española. La hayan hecho estremecerse ante semejante crimen y sentirse solidaria con todos los hijos, hijas, padres y madres que han sufrido, que han tenido la certeza de que han sido robados, engañados y desposeídos de lo más preciado de que puede ser desposeído el ser humano, de ser padre o de ser madre, y al hijo de conocer a su verdadera madre o a su verdadero padre. Hoy, en esta Cámara, todos los diputados, estoy convencida, sentimos dolor por delitos tan graves y tan grandes, cometidos por unos seres humanos contra otros que han sufrido en silencio durante tantos años la pérdida de lo más querido. Y por eso estoy convencida de que todos los grupos van a apoyar esta iniciativa. Pero es absolutamente necesario que se conozca toda la verdad, que los culpables paguen por ello y que a las víctimas se les reponga en su honor y en los derechos fundamentales lesionados. Por eso, nuestro deber es que a través de la política se haga justicia, pero justicia de verdad. Y para eso debemos proporcionar todos los recursos institucionales que necesitan las víctimas para esclarecer esa verdad y que esa verdad, al mismo tiempo, sea conocida por todos. Señores y señoras diputadas, estoy convencida de que en esta Cámara, depositaria de la voluntad del pueblo extremeño, impera la democracia y que todos, sin ninguna duda, denunciamos y condenamos las actuaciones de los sistemas antidemocráticos. Pero me gustaría que, por unanimidad, también denunciáramos y reprobáramos a una dictadura concreta que ha sido la causante del origen de este delito de lesa humanidad, como ha sido el robo de miles de niños y niñas, separados de sus padres legítimos y dados en adopción a personas significadas ideológicamente con un régimen, con el régimen franquista. Lo terrible ha permanecido oculto durante mucho tiempo, pero siempre tiende a salir a la luz, porque lo terrible necesita justicia. La dictadura franquista, en contra de la opinión de la mayoría de los españoles, derrocó mediante un golpe de Estado al gobierno legítimo de la nación. Y una vez acabada la contienda, donde se enfrentaron unos españoles con otros, persiguió y quiso exterminar al bando republicano y a toda la clase intelectual de la izquierda, que se vio obligada a exiliarse en países extranjeros. Impuso su ideología y, a través de sus ideólogos, como el psiquiatra Vallejo Nájera, contando con determinados personajes bien relacionados con la Iglesia, con la sanidad o con la administración, y sintiéndose inflamados de orgullo patriótico, determinaban quiénes estaban legitimadas para procrear, para criar o para tener hijos o no tenerlos. En este caso, consideraron que las mujeres republicanas, las rojas, cuyo único delito había sido defender las libertades y un gobierno democráticamente elegido, no estaban capacitadas para ello. Me van a permitir, señorías, que hoy en esta tribuna y ante este tema, hoy me sienta más roja que nunca. Y así, en esta primera etapa, los bebés eran sustraídos de las cárceles franquistas y de los hogares republicanos. Y siguiendo sus teorías, la dictadura confió al Ministerio de Justicia la responsabilidad de recoger a todos los hijos de fusilados, de encarcelados o de desaparecidos, con el fin de purificar a aquellas criaturas de familias rojas y descarriadas y liberarles de la miseria material y moral que suponía su distanciamiento de lo que ellos consideraban el nuevo Estado español.
Estos hechos están acreditados en el auto redactado por el juez Garzón e incluyen cifras basadas en fuentes históricas que elevan a más de 30.000 el número de hijos de presos republicanos tutelados por la dictadura franquista en esta primera fase de 1944 a 1954. Superada la posguerra, este drama evolucionó. El robo de niños se hacía en clínicas o casas cuna, muchas de ellas ligadas a organizaciones religiosas, y así lo que empezó siendo una terrible represión política e ideológica se convirtió en un negocio revestido de caridad y falsa moral católica que terminó como un lucrativo tráfico de bebés donde estaban implicados médicos, matronas, religiosos, empleados de registros, de cementerios e incluso algunos funcionarios. En esta trama había movilidad geográfica, ya que los niños robados acababan en provincias distintas a las de su nacimiento y los captadores de padres compradores sabían perfectamente a qué hospitales o a qué médicos debían llamar para conseguir los niños que ellos querían comprar. El niño en cuestión solía acabar en un hogar lejano a su lugar de nacimiento, por lo que, a mi modo de ver, podría encuadrarse dentro del crimen organizado y considerarse como una mafia organizada a nivel nacional. Por lo tanto, señorías, hasta la década de los 90 existió una mafia organizada y especializada en el robo de niños, que, según la asociación ANADIR, pudo afectar a más de 300.000 personas desde los años 40 a los años 90. Señorías, estos delitos no pueden quedar impunes de ninguna manera, porque miles de mujeres necesitan ver a sus hijos y ver a sus hijas, mirarles a los ojos y decirles que no los dieron, que se los robaron y, como dicen algunas madres, hoy de avanzada edad, abrazarlo o abrazarla y morir satisfecha. Señorías, las asociaciones han hecho lo más importante, poner en conocimiento de la sociedad española este espantoso hecho de robo de niños y conseguir que toda la sociedad sea solidaria. Hoy son muchos los ciudadanos que exigen justicia y cada día serán más, y es, por lo tanto, nuestra obligación proporcionar los medios necesarios para que esta justicia sea de verdad efectiva. Y a las víctimas no les basta con nuestra solidaridad y apoyo, necesitan nuestra actuación efectiva y urgente. Desde hace unos años han mantenido reuniones con las diferentes fuerzas políticas exponiéndole todas aquellas dificultades con las que se encuentran, como son el elevado coste de las pruebas de ADN, la dificultad para acceder a historiales clínicos, informes de autopsias, partidas de nacimiento, partidas de defunción, legajos de abortos, registros de cementerios y eclesiásticos, porque todo esto está protegido por la Ley de Protección de Datos, o, por ejemplo, la prescripción de las denuncias. Este tema ha sido puesto de manifiesto y debatido en parlamentos de toda la geografía española, como el Parlamento Vasco, el Parlamento Andaluz, las Corts Valencianas, ahora la Asamblea de Extremadura, el Congreso de los Diputados. Incluso las asociaciones de afectados, ANADIR y Plataforma de Afectados, Clínicas de España, Caso Niños Robados, han comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Tanto el anterior ministro de Justicia, de un gobierno del Partido Socialista, como el actual de un gobierno del Partido Popular, que hoy ha recibido a representantes de las asociaciones afectadas, han mostrado su gran sensibilidad en este tema y se han iniciado ya algunos trámites para facilitar el esclarecimiento de los hechos y se están impulsando diferentes medidas, como puede ser poner en marcha un programa específico en el Instituto Nacional de Toxicología, crear la figura de un coordinador de apoyo en el Ministerio, lograr la coordinación entre los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fiscalía General del Estado y otras instituciones u organismos que puedan ayudar a esclarecer estos hechos,
o la creación de un grupo de trabajo entre los ministerios implicados y los colectivos que permita coordinar esfuerzos. Y la noticia hoy es que se elaborará un censo de posibles casos de niños robados. Voy terminando, presidente. El objetivo inmediato que tiene ahora la Asociación de Afectados en nuestra comunidad autónoma es, por una parte, disponer de una oficina que permita realizar su labor y, por otra, conseguir que la Junta de Extremadura habilite los mecanismos necesarios para que todos sus departamentos colaboren con las personas afectadas para proporcionar la documentación y la información requerida siempre en el marco de la legalidad vigente, al mismo tiempo que se fomente la colaboración entre las administraciones de Extremadura con el mismo objetivo. Nos consta que la Asociación de Afectados por estas adopciones irregulares han intentado ponerse en contacto no solamente con el Grupo Socialista Regionalistas, sino con todos los grupos de la Cámara. Creo que los grupos entienden su situación, por lo que hoy esperamos el apoyo unánime de esta Cámara en cuanto a lo que esta cuestión se refiere. Gracias. Gracias, señoría. En referencia, señorías, a la enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, a la que he hecho antes referencia, cuyo registro de entrada era número 3184, tengo que informar a la Cámara que ha sido retirada dicha enmienda de supresión mediante escrito, cuyo registro de entrada es el 3277, firmado por el portavoz de dicho grupo parlamentario. Por tanto, la iniciativa continúa con el texto original. En turno de en contra o de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Síes, el señor Casco Ruiz, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar saludando desde esta tribuna a los miembros de la Asociación ANADIR que están sentados arriba en la tribuna siguiendo este debate. En el Ayuntamiento de Cáceres, en el Pleno Municipal, y lo sé bien porque fue una propuesta de Izquierda Unida, existe la posibilidad de que las asociaciones o incluso los ciudadanos a título personal puedan intervenir para contar sus experiencias o su opinión sobre una propuesta que les vaya a afectar. Espero que en las reformas que del reglamento se estén haciendo pueda existir también esa posibilidad para que en este pleno los 65 diputados, los miembros de los medios de comunicación y los ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales puedan conocer de primera mano información, documentos, datos, experiencia de personas sobre cuya problemática nosotros estamos discutiendo aquí. Hoy se trae una iniciativa que habla de un expolio. Miles de niños robados, ultrajados, con nuevos apellidos, identidades y lugar de origen, robados bajo el amparo de un engaño que el Estado y las autoridades pertinentes en su momento no quisieron desenmascarar. No quisieron, estoy hablando en pasado, pero también debemos preguntarnos si se quiere ahora desenmascarar, y la iniciativa que plantea el Partido Socialista y que ya anuncio que vamos a votar a favor, pretende que el Estado y las autoridades hoy pertinentes, la Junta de Extremadura en este caso, sí asuma su competencia y ampare las denuncias, apoye a la asociación y a las víctimas y consigamos desterrar ese triste episodio de la historia de España y, sobre todo, conseguir que las familias vuelvan a reunirse. Hablaba la diputada del Partido Socialista de un personaje de siniestra memoria, Antonio Vallejo Nájara, quien, desde un supuesto conocimiento psiquiátrico, pretendió que existía lo que él llamaba un germen marxista, una malformación que llevaba a los niños a adscribirse a ideas de izquierdas, republicanas, laicas, a no ser lo que, según él, debíamos ser todos los españoles, conservadores, afines a lo militar, católicos, doctrinarios.
y todo el que no formaba parte de esa mentalidad retrógrada tenían un germen, una malformación, y era urgente y necesario que aquellos hijos que nacían de familias republicanas, que según él tenían ese germen, fueran arrancados para poder ser reeducados con las familias que él estimaba eran las normales y las únicas que tenían derecho a poder criar y tener familia. Fue una auténtica aberración, un negocio creado por el franquismo que, además de las connotaciones políticas que tuvo entre los años 40 y 70, tenía también unas connotaciones económicas y que, lamentablemente, una vez superado el régimen franquista, continuó en la historia reciente de la democracia española, siguió robándose a niños, ya no por una connotación política, sino exclusivamente como un hecho de mercancía, siguió robándose a niños hasta bien entrados los años 80. Se han llegado a dar cifras de 300.000 niños robados en la historia reciente de este país. Hay implicados hospitales públicos y hospitales privados, y están implicados instituciones religiosas que, bajo el amparo de ser presuntamente caritativas, se dedicaban al negocio de los niños. Es conocido ahora el caso de un juicio que se va a hacer a una monja que había participado en el robo de bastantes bebés. Según ella, hacía caridad. Según nosotros, estaba cometiendo un crimen y esperemos que por ese crimen pague ante la justicia. En el ordenamiento jurídico y constitucional español, todos nosotros tenemos derecho a saber quiénes son nuestros padres, a saber cuál es nuestra filiación, a tener nuestra memoria. Y lo que pide la Asociación ANADIR, Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, y otras asociaciones que se han ido generando en los últimos meses al calor del debate surgido, es ese derecho a saber la verdad sobre su origen y su filiación, a recuperar la verdad y la justicia de las personas arrancadas brutalmente y sin consentimiento de sus familias. Hasta ahora, durante demasiado tiempo, han estado solos. La Fiscalía del Estado no actuó en su momento. Los poderes judiciales no hicieron nada. La administración pública cayó en muchos casos y no quiso ver nada. Esa soledad es lo que hay que empezar a eliminar desde este momento, para que cuenten con el apoyo de la administración pública, en primer lugar del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, de los jueces y fiscales que hay en este país, pero, en segundo lugar, en cada una de las comunidades autónomas, de la propia Junta, de los propios gobiernos regionales que estén constituidos. En ese sentido, estamos plenamente de acuerdo con la propuesta que hace el Partido Socialista de que se habilite un espacio donde estas víctimas de ese robo generalizado durante el franquismo y una parte de nuestra democracia puedan acudir y puedan recibir ayuda. La presidenta de la Asociación ANADIR se llama Felisa Sierra Mora y su madre, que está aquí presente, que está aquí sentada, se llama Felisa Mora. A ella le robaron una niña y pide justicia, y tiene toda la razón del mundo en reclamarnos a estos diputados que representamos al pueblo extremeño esa justicia, y esperemos que con la aprobación de esta iniciativa, espero que por unanimidad, consigamos ese hecho. Doña Felisa Sierra Mora decía que las especiales circunstancias que rodearon las adopciones irregulares y el sufrimiento que durante décadas se ha generado en las familias afectadas nos obliga a tener que ofrecer un trato delicado y cercano a todos ellos, garantizando el derecho a la intimidad y respetando su dolor. Eso es lo que persigue el Partido Socialista con su iniciativa. Izquierda Unida está plenamente de acuerdo con esa iniciativa y esperemos que con la aprobación mañana, a más tardar, puedan tener ya esa oficina, esos medios y puedan conseguir que se haga justicia en esta comunidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora Marcos Moyano.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y bienvenidos otra vez a la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares. Desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida compartimos el sentir general de la propuesta de impulso presentada por el Grupo Socialista. Es de justicia reconocer que estamos ante una serie de hechos atroces y dramáticos que merecen todo nuestro rechazo y toda nuestra voluntad para poder mitigar, en la medida de lo posible, unos daños irreparables a cada uno de los afectados. Los casos de niños y niñas recién nacidos que fueron arrancados literalmente del seno de su familia para ser entregados a otras familias de manera ilícita y ensombrecida por engaños constituyen un capítulo oscuro y siniestro del pasado, pero cuyas consecuencias de dolor las siguen hoy padeciendo aquellos padres engañados y aquellos hijos que hoy ansían muchas respuestas a sus muchas preguntas. Los datos que se disponen nos dicen que estos hechos se producen en España entre los años 1940 a 1990, por desgracia, no solamente en la época socialista, en la época de la dictadura. Lamentablemente, la justicia en muchos casos no ha sido capaz de dar esa respuesta. Los hechos ocurridos hasta la década de los 70 se contextualizan al amparo de una legislación insuficiente, muy diferente a la actual. Si a eso le sumamos la prescripción de los delitos, nos encontramos con que los jueces apenas han tenido suficiente margen de maniobra para poder acometer las investigaciones pertinentes y depurar las responsabilidades en cada caso. Ante tal sentimiento de desamparo, no podemos quedarnos cruzados de brazos. La vía administrativa puede y debe ser una herramienta útil que aporte luz. Dentro de los límites de nuestra legislación, las administraciones debemos apoyar con cuanto esté en nuestra mano a estas familias rotas en la complicada tarea de cruzar nombres, fechas, lugares o pruebas de ADN y en nuestro duro camino de búsqueda de la verdad. El anterior Gobierno socialista parecía dispuesto a afrontar la situación con declaraciones de buenas intenciones, pero, sin embargo, con muy poca concreción y muy lejos de satisfacer las expectativas y la esperanza de los afectados. El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asumido, como no podía ser de otra manera, el firme compromiso de abordar de lleno y de una vez este asunto, bajo la manifiesta convicción de que, al margen de la prescripción de los delitos, subsiste la obligación del Estado de restablecer la identidad y, en definitiva, la dignidad a quien les fue arrebatada de una manera vil y clamorosamente injusta. Tras un primer encuentro el pasado mes de febrero entre las asociaciones de afectados y el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, hoy, día 12 de abril, se celebrará en Madrid una cumbre ministerial en la que, además que el ministro de Justicia y representante de las víctimas, están el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la ministra de Sanidad y Política Social, Ana Mato, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. Sin duda, la reunión de hoy marca el inicio de la línea de trabajo que se seguirá desde el Gobierno de la Nación, a la que nos sumaremos también las administraciones autonómicas, para que, en la medida de nuestras posibilidades económicas y marco de competencias, podamos aunar esfuerzos y remar juntos en la misma dirección y de manera acompasada, ante un caso tan complejo y que sobrepasa el espacio autonómico. La coordinación entre las administraciones es una cuestión fundamental, máxime cuando abarca a tantas de tan diversos ámbitos y de manera transversal. Este grupo parlamentario apoya esta propuesta de impulso con la convicción de que el Gobierno de Extremadura, dentro de sus competencias y recursos, actuará con la eficacia y la sensibilidad de un caso tan complejo y delicado requiere. Muchas gracias. Gracias, señoría. En turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, tiene la palabra la señora Soguer Gómez por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Señores diputados y diputadas, el Partido Popular había presentado una enmienda a esta iniciativa. Esta enmienda
pretendía suprimir el primer punto de nuestra iniciativa y que hacía referencia... Señora Soguer, la enmienda está retirada y no se puede referir a la enmienda. Señor... Continúa el debate con el texto original. Señor, viene a cuento de lo que estoy hablando, Señora Soguer, la enmienda está retirada y no se puede, su señoría, referir al texto de la enmienda. Muy bien, hacían referencia a la creación, nuestra enmienda hacía referencia en este primer punto a la creación de una oficina de apoyo. Nosotros no hubiéramos aprobado esa enmienda, porque si bien es cierto que este apoyo puede prestarse desde los servicios ya disponibles en la Junta de Extremadura, para nosotros y para los afectados es imprescindible y primordial que exista esa oficina como tal, para que la prestación de este apoyo no quede diluida en el mare magnum de la Administración. La atención creemos que debe ser directa y eficaz, donde las víctimas sean escuchadas y asesoradas debidamente y puedan ser derivadas a las instancias oportunas para que puedan recibir apoyo psicológico, jurídico y administrativo, y donde las diferentes asociaciones, como bien decía el señor Casco, puedan implicarse directamente. Al mismo tiempo que se coordinen actuaciones con otras administraciones y asociaciones de dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma, para tener unidad de criterio y de actuación, y donde se realice un seguimiento de los casos y del estado de las investigaciones, realizando, si es necesario, un cruce de datos. Esto que piden no tiene, además, por qué ser costoso para la Administración y, permítame, señoría, se lo debemos. Estas situaciones se dieron en todo el territorio nacional y el Estado no se dotó de los medios necesarios para evitarlas. Estamos hablando de que en estos momentos hay más de 1.500 expedientes ya abiertos por jueces y fiscales, y esto es solamente la punta del iceberg. Estos robos de niños y adopciones irregulares se dieron al amparo de instituciones públicas, civiles y eclesiásticas, y este hecho debe avergonzar a toda la sociedad. Son víctimas los padres y madres que sufrieron el engaño y el robo, son víctimas los niños privados de una vida con sus padres, y son víctimas también muchos padres adoptivos engañados que pensaron que de verdad recibían un menor en una situación de desamparo. Y para todas estas víctimas el tiempo, desgraciadamente, corre en contra, porque en muchos casos los padres y madres biológicos, los testigos de los delitos que pudieran ayudar a esclarecer los hechos y los autores materiales de los delitos que deberían ser juzgados y condenados son ya muy mayores o han fallecido. Y hay que tener en cuenta que muchas de ellas no tienen como principal objetivo la vía penal, sino sencillamente encontrar a sus familiares y reconstruir su vida personal. De ahí que, además, el Grupo PSOE Regionalistas consideremos este tema de carácter urgente, porque la sociedad y el Estado tienen una deuda moral con las víctimas que debe resarcirse. Por eso agradecemos profundamente desde mi grupo que el Partido Popular haya retirado esta enmienda, que haya entendido nuestros argumentos y que haya hecho un esfuerzo de consenso en este tema que a todos nos conmueve y nos avergüenza. Y, señora Marcos, no han sido buenas intenciones, sino hechos. Con el ministro Camaño es cuando se empiezan a llevar a cabo medidas e iniciativas en el sentido que estamos hablando. Siempre iniciativas que venían de la mano de Partido Socialista o de Izquierda Unida. Y al señor Casco decirle que comparto plenamente y sin que sirva de precedente todas y absolutamente sus manifestaciones, porque ha profundizado un poco más en este tema que requería más tiempo para que viéramos lo condenable y lo execrable de estos crímenes. Gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate, los grupos parlamentarios, también la agrupación de diputados de menor a mayor, y por tiempo de 5 minutos van a disponer de un nuevo turno. En primer lugar, la agrupación de diputados, el señor Casco Ruiz. ¿Renuncia al turno, señoría? Gracias. A continuación, de nuevo, tendría la palabra la señora Soguer Gómez. Señora Soguer, ¿va a disponer de otros 5 minutos? Tiene la palabra señora Soguer Gómez por 5 minutos.
Quiero manifestar aquí, porque he hecho una serie de afirmaciones que son ciertas, pero quiere que quede claro nuestro respeto hacia toda la comunidad religiosa, profesionales que trabajan de forma altruista en estos momentos, y también lo hubo en su momento, y de forma muy profesional, y que no tienen nada que ver con los hechos que aquí estamos manifestando. Señorías, por una vez, los políticos hemos estado de acuerdo, y no podía ser de otra forma en un tema de estas características. Hoy se ha dicho en esta Cámara, en varias iniciativas, en la primera la señora Villalba dijo que las personas deben estar antes que los partidos, el señor Barrios que hay que anteponer el interés general al de los partidos, y en este tema, ante este delito tan aberrante, solo podemos estar al lado de los afectados. Y hoy estoy segura que será un día histórico para las asociaciones de afectados por varias razones. Porque hoy, primero, se ha llevado a cabo una cumbre ministerial con Interior, Justicia, Servicios Sociales y la Fiscalía General del Estado, con participación de las asociaciones, para que de una vez por todas las investigaciones tengan el respaldo institucional que deben tener y acabar con la lacra que se empezó un poquito a frenar con la Ley de Adopción de 1987. Segundo, porque hoy ha declarado, mejor dicho, se ha negado a declarar, pero ha acudido al juzgado, la primera imputada en el caso de niños robados en España, en los años 80, acusada de detección ilegal y falsedad de documento público. Es el primer paso en la senda de que los culpables sean condenados. Y tercero, hoy se da el primer paso en este Parlamento para que los afectados en Extremadura, de los cuales hay más de medio centenar de casos documentados y cada día surge uno nuevo, tengan un lugar, con el apoyo de la Junta de Extremadura, a donde dirigirse para poder iniciar la reconstrucción de sus vidas. En efecto, este no es un tema para hacer política, es un tema para hacer justicia. Es uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente, y el Partido Socialista va a seguir en el camino que empezó hace unos años, cuando este tema salió a la luz, reclamando en las instituciones de las que formamos parte aquello que consideramos que debemos hacer, que es impulsar las investigaciones y estar con los afectados como marcan nuestros principios. A veces oímos expresiones como la de la señora López Gabarro, del Grupo Popular, en el Parlamento andaluz, que decía, hablando de este tema, tenemos que cerrar heridas. No, señores diputados, estas heridas no deben cerrarse, deben curarse, y no se curan olvidando. Se curan, como decía Antonio Barroso, afectado y presidente de ANADIR, haciendo justicia, pase lo que pase y pese a quien pese. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, por parte del Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene de nuevo la palabra la señora Marcos Moyano por tiempo de 5 minutos. Lamento, señoría, que le hayamos roto el guión y que lleven tan al límite la oposición que hasta cuando damos la razón están en contra. Y que quede claro que nosotros siempre estaremos al lado de las víctimas, porque no hay suficientes adjetivos en el diccionario para calificar unos hechos tan terribles y viles como lo son los robos de bebés recién nacidos para ser entregados a otras familias. Es desgarrador escuchar, como hemos escuchado todos en distintos medios de comunicación, a personas que en su niñez fueron secuestradas y vendidas y que hoy, ya adultas, buscan a sus padres biológicos. Como madre, me resulta aún más terrible escuchar los testimonios de otras madres que tuvieron que soportar cómo algunos las tildaban de locas por tener la intuición de que aquel hijo nacido no estaba muerto, y comprobaron con el tiempo que efectivamente sus tumbas estaban vacías. Me emociona también ver los casos de hermanos que han podido reencontrarse o encontrarse por primera vez tras 50 años. Como digo, historias desgarradoras ante las que es imposible sentir indiferencia. Como ya se ha dicho, muchos de estos afectados no han podido encontrar amparo en la justicia debido a la prescripción de los delitos o a la escasez de pruebas,
Hoy la sociedad en su conjunto está aún en deuda. Quienes representamos los poderes públicos tenemos el deber moral de darles una respuesta. La voluntad política que ha expresado el Gobierno y que en breve se materializará en hechos podrá paliar en parte ese dolor sufrido. Lamentablemente, hoy nadie puede ya volver esos años robados ni esa vida no vivida. Sin embargo, y aunque no es posible volver atrás para cambiar el pasado, sí es posible cambiar el futuro. Un futuro en el que sepan realmente quiénes son y de dónde vienen. Tras un pasado construido sobre lodos y mentiras, merecen más que nadie un futuro construido sobre la verdad. Reiteramos, por tanto, el apoyo a esta propuesta de impulso para que el Gobierno de Extremadura, dentro del ámbito de sus competencias y de su capacidad en cuanto a recursos y con la colaboración de todas las administraciones, proporcione todo el apoyo que sea necesario para que los afectados puedan restituir aquellos derechos que un día les fueron injustamente arrebatados. Permítanme, para terminar, unas breves palabras de reconocimiento a la labor de las asociaciones. Su tesón, su empeño y su trabajo merecen nuestra admiración y nuestro más profundo respeto. Este grupo parlamentario estará siempre al lado de las víctimas, al igual que lo está el Gobierno de Extremadura y el de España, y que a nadie le quepa la menor duda. Gracias. Gracias, señoría. Concluido el debate, procedemos a votar la presente iniciativa. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presente 64, votos a favor 64, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada la iniciativa. El siguiente punto del orden del día está formado por dos propuestas de pronunciamiento ante la Cámara. La primera de ellas, la propuesta de pronunciamiento número 25, instando al Gobierno de España a llevar a cabo una serie de actuaciones que se concretan con motivo del 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Para su defensa, en primer lugar, tiene la palabra el señor Barrios García por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Este año estamos celebrando actos conmemorativos de la participación de varios extremeños en la redacción y aprobación de la primera Constitución española, la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa. Fue una propuesta de impulso aprobada por unanimidad de los parlamentarios de la anterior legislatura, la impulsora de este tipo de efemérides. Y ese es el objetivo que desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida nos hemos marcado al traer la propuesta que a continuación paso a defender y que pretende conmemorar la figura del extremeño Vasco Núñez de Balboa, primer europeo en divisar el Océano Pacífico desde su costa oriental y en fundar una ciudad permanente en estas tierras. Si de algo presumimos los extremeños, es de vivir en una región que ha sido la cuna de muchos conquistadores y exploradores. Cabe recordar, entre otros, a Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Pedro de Valdivia, Hernando de Soto, Inés de Suárez y al protagonista de esta propuesta de pronunciamiento, Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa nació en la ciudad de Jerez de los Caballeros allá por el año 1475 y fue, como anteriormente he dicho, explorador, conquistador y gobernador. En 1500, Núñez de Balboa, motivado por su señor con la noticia de los viajes de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, decide emprender su primer viaje a América dentro de la expedición de Rodrigo Bástidas. Hizo su primer viaje por tierra americana recorriendo la costa del Mar Caribe. Con las ganancias de este primer viaje se retiró a la Española en 1502, pero pronto empezó a endeudarse y dio por finalizado su retiro. En 1509, queriéndose librar de sus acreedores, Núñez de Balboa
se embarcó como polizón y llegó a la región de Nueva Andalucía. Después de varias peripecias y gracias al carisma que alcanzó entre sus compañeros, en 1510 fundó el primer establecimiento permanente en tierra americana, Santa María de la Antigua, siendo su primer alcalde mayor. La popularidad de Núñez de Balboa entre los colonos fue en aumento. Se hizo vocero de los colonos disgustados y, usando la ley, es como llega en 1511 a ser gobernador de Veragua, por lo que a partir de entonces es cuando nuestro paisano asume el mando absoluto de Santa María de la Antigua y de Veragua. Después de las conquistas obtenidas como alcalde de Santa María y gobernador de Veragua, este comenzó a mostrar su faceta de conquistador y se embarcó en nuevas aventuras. Recorrió Panamá intentando remontar ríos, montañas y pantanos en busca de oro para ampliar su dominio. Pero también tuvo fortaleza suficiente para aplacar revueltas de españoles que empezaba a sentir envidia de los logros de este gran soldado extremeño. Y fue precisamente la guerra desencadenada entre varios gobernadores y autoridades españolas por el oro del nuevo continente lo que llevó a Vasco Núñez de Balboa a comienzos de 1513 dar por buena la noticia que le había llegado de la existencia de un nuevo mar rico en oro. Se embarcó en esta nueva aventura y el 1 de septiembre de 1513, junto con 190 españoles y algunos indígenas, emprende viaje desde Santa María de la Antigua a través del Istmo de Panamá hasta ese nuevo mar. Y el 25 de septiembre de 1513 fue cuando Vasco Núñez y su expedición, en ese momento más numerosa, puesto que a lo largo del viaje se le había ido agregando soldados de otras expediciones, vieron por primera vez las aguas del nuevo mar. Y ese día fue cuando se descubrió el Océano Pacífico. Después de haber recorrido más de 110 kilómetros, bautizó al golfo donde estaban como San Miguel, porque fue descubierto el 29 de septiembre, día de San Miguel, y al nuevo mar lo nombró Mar del Sur, por el recorrido que tomó la exploración al llegar a dicho mar. Este hecho es considerado por la historia como el capítulo más importante de la conquista después del descubrimiento de América. Pero no paró ahí las hazañas de este insigne extremeño. Más tarde descubrió un grupo de las islas de las que hoy se llama Isla Rica, hoy conocida como Isla del Rey. Murió en Acla el 15 de enero de 1519. Actualmente, el nombre de Vasco Núñez de Balboa da nombre a parques y avenidas en Panamá e incluye un monumento dedicado a su hazaña. En su honor, se ha bautizado a la moneda oficial del país, con la denominación de Balboa. Su nombre designa uno de los principales puertos en el Canal de Panamá. La máxima orden que otorga el Gobierno panameño a personajes destacados y sobresalientes en el orden nacional e internacional fue establecida mediante ley el 28 de enero de 1933 y se llama Orden Vasco Núñez de Balboa. En España hay multitud de calles, estación de metro y avenida que lleva el nombre de Vasco Núñez de Balboa. Creo, señorías, que queda suficientemente acreditado la importancia de nuestro paisano, el conquistador y explorador Vasco Núñez de Balboa. Orgullo que no solo debemos sentir los extremeños, sino el resto de españoles. Y es por lo que este grupo parlamentario, sumándonos a otras propuestas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, cuna de este ilustre personaje, presenta esta propuesta para instar al Gobierno de España a, primero, realizar un conjunto de actividades nacionales e internacionales para conmemorar el 5º centenario de la llegada al Océano Pacífico. Crear una comisión nacional bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey, con la participación del Gobierno de la Nación, la Administración General del Estado y sus organismos dependientes, las administraciones autonómicas y locales, así como instituciones académicas y universidades e instituciones privadas dedicadas a los estudios de América y al Pacífico. Colaborar con otros países en esta conmemoración y también dar mayor difusión al 5º centenario de tal acontecimiento. Espero de su comprensión y apoyo a esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. En turno en contra o de fijación de posiciones, en primer lugar, por parte de la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Sí, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Casco Ruiz.
Muchas gracias, señor presidente. Yo bajaba con la intención de decirle que íbamos a votar a favor, pero un compañero en plan de sorna me ha dicho vaya a votar a favor del imperio. Bueno, no va a ser eso. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo el apoyo favorable a la iniciativa, por lo que supone de difundir nuestra historia. Alguna cosilla, en todo caso, en plan bromista. El Océano Pacífico tiene, se calcula, una edad geológica de 700 millones de años. Por lo tanto, si el Océano Pacífico pudiera personificarse, seguramente le resultaría gracioso que el género Homo, que apenas tiene 3 millones de años, considere que lo ha descubierto a él. Más bien al revés. El Océano Pacífico lleva 700 millones de años descubriendo muchas cosas en este planeta Tierra. En todo caso, es cierto que el conquistador Vázquez Núñez de Balboa fue el primer Homo sapiens que desde la orilla americana divisó un océano inmenso, el mayor océano de la Tierra, con 15.000 kilómetros desde el mar de Bering al mar de Ross, el mayor océano que hay en este planeta. Fue el 25 de septiembre de 1513, como ha dicho su señoría. No le dio nombre. El nombre de Océano Pacífico no se lo debemos a Vázquez Núñez de Balboa. Se le debe a otro explorador, Fernando de Magallanes, quien, refiriéndose a la tranquilidad de las aguas de ese océano, dijo: «Oh mar, qué pacíficas son tus aguas», y desde ese momento se quedó con ese apelativo. Nosotros vamos a apoyar su iniciativa. Estamos de acuerdo en que se cree una comisión donde se pueda hacer actos conmemorativos en torno a ese quinto centenario. Es un hecho importante en la historia reciente, en la historia de Extremadura, en nuestra historia, y por lo tanto todo lo que sirva para difundir a los personajes de Extremadura, bienvenido sea. Todo hay que decir, el señor Vázquez Núñez de Balboa no fue tan pacífico como el océano en sus conquistas, pero no está de más que estos hechos también se conozcan, puesto que la historia consiste no en juzgar lo que pasó, sino en conocerlo, que es distinto. No podemos juzgar porque eso ya se realizó en su momento, pero sí en conocerlo, y en este sentido pues vamos a apoyar su iniciativa, ya que el 25 de septiembre de 1513 el Océano Pacífico descubrió a un conquistador extremeño. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista tiene la palabra, y por tiempo de 5 minutos, el señor Benedito Pita. Buenos días. Después de esta lección de historia y de geografía que nos han dado tanto el diputado del Grupo Popular como de la agrupación, hoy ya creo que puedo llamar Grupo Extremadura Unida, Izquierda Unida, pues el Grupo PSOE Regionalista estamos de acuerdo en dar la máxima relevancia, tanto a nivel autonómico como nacional e internacional, a la efemérides que supone el 500 aniversario del descubrimiento del Océano Pacífico, podríamos decir del Mar del Sur, como así lo bautizó Núñez de Balboa. La trascendencia que tuvo este descubrimiento para todos los continentes fue enorme, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. Y eso fue posible gracias al liderazgo de un extremeño nacido en Jerez de los Caballeros, como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular. Como regionalista, quiero agradecer a mi grupo que me haya encargado de intervenir en el debate de esta propuesta de pronunciamiento. La relevancia de Vázquez Núñez de Balboa es reconocida internacionalmente y Panamá lo considera como padre de la patria, y hasta su moneda, como bien se ha dicho, lleva su nombre. Este extremeño universal, con su gesta, puso la primera piedra para la comunicación entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que se culminó el 15 de agosto de 1914 con la inauguración del Canal de Panamá. Como decía al principio de mi intervención, mi grupo apoyará esta propuesta, aunque queremos presentar una enmienda transaccional in voce que paso a entregar al presidente para que sea tenida en cuenta por los grupos de la Cámara
Es una enmienda que lo único que hace, yo creo, es completar la propuesta de pronunciamiento que presenta el Partido Popular. Creo que en ninguna manera rompe la línea que todos pensamos de reconocimiento a la figura de Vasco Núñez de Balboa, y queremos que tanto a nivel nacional como autonómico establecemos también esa posibilidad de bonificaciones fiscales para aquellas entidades privadas que quieran participar, y ojalá haya muchas, en la celebración de estas efemérides, y pedimos tanto al Grupo Popular como al Grupo Izquierda Unida que voten a favor. Muchas gracias. Gracias, señoría. En turno de réplica tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Barrios García. Gracias, señor presidente. Me alegra muchísimo el apoyo de ambos grupos parlamentarios. Señor Casco, somos todos conocedores y somos conscientes de que Vasco Núñez no llevó el Océano Pacífico, no iba con esos millones de litros de agua que tendrá el Océano Pacífico. Somos conscientes de que el Océano Pacífico estaba allí y lo que este hombre fue descubrirlo por primera vez. He dicho que fue el primer europeo. A lo mejor algunos americanos llegaron antes que Vasco Núñez, pero esa precisión suya se la agradecemos por si había alguna de sus señorías estaba un poco despistado. Y luego la propuesta que presenta el Grupo Socialista no vamos a tener inconveniente nosotros, y esta mañana yo lo decía, para nosotros está por delante el interés de Extremadura que el interés del partido. De su propuesta, mire usted, sustituir el punto segundo que nosotros presentamos es una llamada de atención. Lo que los educadores y los maestros dicen es que el niño quiere llamar la atención, pues eso es lo que le pasa a ustedes, quieren llamar la atención porque la redacción, tanto suya como la nuestra, es prácticamente igual. Pero sí nos interesa y sí vemos positivo que se añada el punto quinto, donde dice establecer bonificaciones fiscales para aquellas empresas y entidades privadas de Jerez de los Caballeros, resto de Extremadura o de España que colaboren en la celebración de este evento. Por lo tanto, desde mi grupo anunciamos que, como a nosotros lo que nos interesa que a nuestro paisano Vasco Núñez de Balboa se le haga este homenaje tan merecido, no vamos a tener inconveniente de que se consensúe esta enmienda también y aprobar la enmienda, porque, repito, lo que nos interesa es el interés de Extremadura y no el que podamos tener los grupos parlamentarios. Pero repito que parte de su enmienda es un poco una llamada de atención, es liar por liar. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, un nuevo turno para los dos grupos parlamentarios, también para la agrupación de diputados, de 5 minutos cada uno de los turnos. La agrupación renuncia al turno. Gracias, señorías. El siguiente turno corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista. Tiene la palabra de nuevo el señor Beneito Pita por 5 minutos. ¿Lo hace desde su escaño, señoría? De acuerdo. Barrios, yo intento, cada vez que tengo que intervenir, hacerlo, sobre todo cuando estoy de acuerdo, hacerlo de la forma más correcta posible y intentando evitar cualquier punto de fricción. Pero usted tiene esa manía de buscar siempre los 3 pies al gato, intentar decir que aquí la enmienda esta es por llamar la atención. Mire usted, yo no tengo que llamar la atención de nadie, entre otras cosas porque no me hace ninguna falta llamar la atención de nadie. En segundo lugar, porque yo creo que esa enmienda lo que hace, de alguna manera, es especificar qué entidades públicas van a intervenir o deben intervenir en estos actos de efemérides. Y en cuanto a las bonificaciones fiscales, yo creo que es bueno que las industrias, que las empresas de Extremadura y a nivel nacional también, incluso internacional, que quieran adherirse a esto, puedan hacerlo teniendo las bonificaciones. Yo creo que no es más que eso. Y estamos siempre buscando la confrontación donde no la hay. Yo, en absoluto quiero entrar en ningún tipo de confrontación sobre este tema, porque me parece que es un tema clarísimo y un tema bueno para Extremadura. Y ya está. Y no busquemos, porque es que, de verdad, empieza a ser bastante molesto esto de que tengamos que estar siempre tirándonos chinas. Yo, cuando la tengo que tirar, la tiro, pero de cara y de frente. Y no me ando escondiendo detrás de una enmienda transaccional. Nada más. Muchas gracias, señoría. Una vez hablado con la mesa de la Cámara,
Tienen o se les está repartiendo en estos momentos a los portavoces de los grupos parlamentarios la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista PSOE Regionalistas. La enmienda con el reglamento en la mano no cabría, solamente cabría una enmienda transaccional, pero estamos de acuerdo, los miembros de la mesa, y como han expresado los grupos parlamentarios el acuerdo en ese planteamiento de enmienda que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, tampoco ha presentado ninguna objeción la agrupación de diputados, la mesa de la Cámara la da por buena y como medida excepcional, desde luego, la contemplamos, la enmienda siendo aceptada también por el Grupo Parlamentario autor de la iniciativa. Para finalizar y para cerrar el debate, tiene la palabra de nuevo el señor Barrios García por tiempo de 5 minutos. ¿Va a hacer uso, señoría, desde su escaño? Tiene la palabra su señoría. No, solamente reiterar el agradecimiento a ambos grupos parlamentarios y decirle al portavoz en este tema del Grupo Socialista que si hubiésemos querido buscar confrontación, no le hubiésemos admitido la enmienda, hubiese salido nuestra propuesta aprobada y no hubiese pasado nada. Y no es eso, sino que le hemos dicho, mire usted, como creemos que el punto de la exención fiscal nos parece interesante, vamos a emitir el otro punto que no nos parece tan interesante porque lo que nos mueve, en este caso, al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida es que esto salga adelante y que le hagamos este justo homenaje que se merece nuestro paisano. Por eso no hay confrontación. Si lo hubiésemos querido hacer, no hubiésemos aprobado esta propuesta que además la traen ustedes aquí en el mismo pleno. Muchas gracias, señoría. Agotado el debate, vamos a proceder a votar la iniciativa. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 62, votos a favor 62, ninguno en contra, ninguna abstención. Por unanimidad de los presentes queda aprobada la iniciativa. Llegados a esta hora en la sesión plenaria, señorías, y por acuerdo de la mesa y de la Junta de Portavoces, vamos a pasar a sustanciar las preguntas orales a los miembros del Gobierno. La primera de ellas es la pregunta número 61, formulada por el señor Sánchez Juliá, que tiene la palabra su señoría desde su escaño para formular la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. En los tiempos actuales que corren, sabemos que la información llega a los ciudadanos, a los consumidores y a las empresas por muchísimas vías y por eso tanto mi grupo parlamentario como yo queríamos saber qué información se está generando desde la Consejería de Economía y Hacienda sobre la situación y la evolución de las principales macromagnitudes económicas que afectan a nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra por parte del Gobierno el señor consejero de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. El análisis sobre la situación y evolución de las principales macromagnitudes se confeccionan en la Dirección General de Política, señor consejero, ponga el micro. De Política Económica. El análisis se hace desde diferentes perspectivas y con distintas periodicidades. Así, se lleva a cabo un seguimiento mensual que se ha concretado en un boletín mensual de coyuntura, que comprende los indicadores de actividad, de demanda, de mercado laboral, de turismo y de comercio internacional. Mensualmente también la Dirección General elabora una newsletter donde reflexiona sobre algunos aspectos de la actualidad económica. Trimestralmente se realiza un informe de coyuntura económica en el que se analizan más de 350 datos estructurados en 3 apartados. En el primero se trata la economía mundial, analizando el comportamiento de las principales economías. En concreto, se analizan las de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, zona euro y China. El segundo apartado versa sobre la economía nacional, para la que se realiza la evolución del Producto Interior Bruto, el comportamiento
de los distintos componentes de la demanda, el comportamiento de la oferta, el comportamiento del mercado laboral, la evolución de los precios y el análisis del déficit y la deuda pública. El tercer apartado es sobre el análisis del comportamiento de la economía extremeña y es el principal, de tal manera que en él se tratan la evolución intertrimestral e interanual del Producto Interior Bruto, el análisis sectorial sobre la producción agraria, la producción industrial, el sector de la construcción y el sector servicios. También se analiza el nivel de confianza de los empresarios de la región en la marcha y en la evolución de la economía extremeña. Se trata el comercio internacional, el mercado de trabajo en cuanto a la población ocupada, a las afiliaciones a la Seguridad Social y el número de contratos, la población parada y también la trayectoria de los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Incluye la evolución de los precios, el IPC general y por grupo de gasto, el comportamiento de los costes laborales, por trabajador y mes, por hora efectiva, datos sobre la negociación colectiva, sobre el número de convenios firmados, etcétera, etcétera. Y finalmente, se analiza el sistema financiero extremeño y la ejecución presupuestaria extremeña. Este informe se completa con un cuadro de 50 indicadores básicos de actividad y demanda de la economía regional y nacional. Este informe, y sigo hablando del de coyuntura trimestral, incluye además recuadro sobre análisis de cuestiones de interés y de gran trascendencia y relevancia en el debate público relacionadas con la economía. Por otra parte, trimestralmente se realiza un... Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor Sánchez Juliá de nuevo. Muchas gracias, señor consejero, principalmente por su respuesta clara, concisa y respondiendo a lo que yo le estaba preguntando. Como ya he expuesto anteriormente, la información le llega a nuestros consumidores, a nuestras empresas y sobre todo a todos aquellos que tienen que tomar decisiones para venir aquí a Extremadura. Y esta información que se facilite desde el Gobierno de Extremadura es muy importante para generar confianza y muy importante para al final la toma de decisiones, como antes he dicho. Uno que tiene un poco de curiosidad al elaborar esta pregunta, pues se informa un poco de lo que existe, de lo que hay y sobre todo de más o menos lo que va viendo. Y me ha llenado de satisfacción el ver que un informe que creo que es muy importante, como es el informe trimestral de coyuntura, se le ha dado el contenido y se le ha dado la fuerza para ser una herramienta útil para todas aquellas empresas que quieran ver la situación real y la situación actual de Extremadura. Yo, sin ofender, quiero decir que hemos pasado de tener encima de la mesa un pequeño fanzín informativo sobre la situación económica de Extremadura a tener realmente un informe que sea útil para los inversores de fuera de la comunidad, para los inversores de fuera de España que quieran venir. Estas son las herramientas que tenemos que darle y las herramientas que tenemos que darle a nuestros inversores, tanto aquí en Extremadura como fuera de ellos que quieran de ver. Me alegra el ver que las herramientas que ya existían, como estos informes, se han mejorado, porque pese a lo que a muchos les gusta decir, no hemos venido aquí a acabar con el pasado, sino a aprovechar lo aprovechable y, sobre todo, a mejorar lo mejorable, que por lo que hemos visto hay mucho que mejorar. Pero, sobre todo, quiero destacar también aquí la puesta en marcha de la información al minuto, la información actual y oportuna y, sobre todo, útil. La creación de esas herramientas como la newsletter, la información de ese boletín mensual, servirá para que a todos aquellos que necesiten la información en el momento, para poner a Extremadura en el mundo y poner el mundo en Extremadura, puedan tenerlo en un momento útil y puedan tenerlo en una situación al detalle y real. Quiero agradecerle la claridad y la transparencia con lo que usted se ha expresado aquí. Quiero agradecer la calidad de transparencia con la que el Gobierno de Extremadura está ofreciendo los datos económicos al resto de España y al resto del mundo y poner un ápice y un poco de identidad que por fin la Consejería de Economía está llevada por un economista y aquí lo estamos notando. Muchas gracias. Gracias, señoría. La segunda es la pregunta número 62. Formulada por el señor Herrero Rubio, que tiene su señoría la palabra para formularla. Sí, gracias, presidente. Señor consejero, ¿cómo valora el Gobierno de Extremadura la reanudación de los vuelos desde el aeropuerto de Badajoz? Gracias, señoría. Tiene para su contestación la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio
y Turismo. Gracias, presidente. Señoría, el Gobierno de Extremadura valora positivamente que el aeropuerto de Badajoz haya recuperado desde el pasado 25 de marzo los vuelos regulares, coincidiendo además con el inicio de la temporada aérea de verano y cumpliendo así los plazos que habíamos dado. Pero, sobre todo, señoría, el Gobierno valora muy positivamente que los extremeños puedan plantearse el avión como un medio de transporte público, porque por primera vez las tarifas son transparentes y los billetes asequibles para todos los ciudadanos de la región, lo cual, sabe usted y mucha más gente, antes, por desgracia, no ocurría. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene su señoría de nuevo la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejero. Por lo tanto, vemos que sí que era posible volar desde Extremadura a precios asequibles, aunque desde la Junta de Extremadura no se haya hecho durante todos estos años absolutamente nada para ofrecer un servicio real. Un momentito, señoría. Señor Fernández, le llamo al orden por primera vez. No voy a estar continua y constantemente llamándole al orden, señor Fernández. Sí, le acabo de escuchar, señoría. Señoría, le acabo de escuchar lo que acaba de decir. No le voy a llamar más al orden. Tiene la primera advertencia. Continúe, señoría. Muchas gracias, presidente. Además, como usted ha manifestado en varias ocasiones, y que es más importante aún, esta nueva compañía ha asumido volar con origen y destino en Extremadura por su cuenta y riesgo. ¿Y qué supone esto? Pues no supone absolutamente nada para los extremeños porque es a coste cero. Ahora bien, en las últimas semanas se viene hablando mucho acerca de las reservas de vuelos para volar desde y hacia nuestra región con esta nueva compañía. Pero, ¿cómo va a repercutir estos precios en la actividad del aeropuerto respecto a la temporada anterior? Además, señor consejero, hace aproximadamente 2 semanas, concretamente el 23 de marzo, se publicó en el DOE la resolución por la que se convoca este contrato del Servicio de Adquisición de Derechos de Publicidad en el Transporte Aéreo de Viajeros para la promoción de la imagen de la Comunidad Autónoma de Extremadura por un importe de 2.048.000 euros, la misma cantidad exactamente que recogía el anterior contrato, lo que en esta época de ajustes supone una apuesta clara para promocionar turísticamente el destino Extremadura y mejorar la accesibilidad aérea de nuestra región. ¿Nos podría comentar, señor consejero, cuáles son las novedades, si es que las hay, que se establecen en este nuevo concurso con respecto al concurso anterior de 2010 y en qué se diferencian ambos? Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene de nuevo la palabra el señor consejero. Gracias, señor presidente. Mire, a mí me gustaría, en primer lugar, porque se ha especulado mucho, aclarar aquí en sede parlamentaria que la compañía que iba a reanudar los vuelos regulares en Badajoz era Ryanair. Ryanair mostró su interés por nuestra región y por Badajoz. Ryanair visitó las instalaciones aeroportuarias pacense y las homologó a las condiciones de operación de sus aviones, que, como sabe, tienen 185 plazas. Ryanair cerró un preacuerdo con este Gobierno que incluía vuelos directos a Madrid, a Barcelona y a un destino europeo que quedó por concretar. Y Ryanair públicamente admitió, palabras textuales de su vicepresidente en Bilbao, que quería dar una oportunidad a Badajoz. Pero el conflicto de Spanair se cruzó en nuestros caminos y, desgraciadamente, así lo creo, la sui generis compañía irlandesa incumplió lo que había dicho. Bien, efectivamente, la situación actual es que tenemos una compañía española que desde el 25 de marzo, como le he dicho, por su cuenta y riesgo, también como ha dicho usted, por su cuenta y riesgo opera en el aeropuerto extremeño, comunicando Badajoz con Madrid todos los días de la semana, con Barcelona 4 días y con Málaga 2 vuelos por semana, con precios asequibles, como demuestra la gran aceptación que entre los ciudadanos extremeños y no extremeños han tenido los vuelos que esta compañía ha ofertado en estos 15 días que lleva operando. Y en cuanto al contrato para la adquisición de derechos de publicidad en el transporte aéreo para la promoción de la imagen de Extremadura, pues decirle, es público, que el pasado 23 de marzo se publicaron en el DOE las bases de este contrato
que el mismo tendrá una duración de 2 años y que hasta las 14 horas del 4 de mayo, en el que finaliza el plazo, todas las empresas que cumplan los requisitos y estén interesados en prestar este servicio al Gobierno de Extremadura, pues pueden presentar sus ofertas. Por lo tanto, resumo, volar desde hacia Extremadura sí es posible, porque ahora el avión es un servicio público asequible para todos, aunque algunos, como usted ha dicho, intentaron convencernos de que volar era algo solo alcanzable para unos cuantos privilegiados. Por cierto, que ya sabe usted a qué privilegiados me refiero. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. La tercera es la pregunta número 63, formulada por la señora Valadez Pulido, que tiene su señoría la palabra desde el escaño para formularla. Gracias, presidente. ¿Cuáles son los planes de desarrollo y optimización de la competencia lingüística como una de las competencias básicas previstos por la Consejería de Educación y Cultura para los centros y para los alumnos y cuáles son las acciones que se han ejecutado hasta ahora? Gracias. Gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el plurilingüismo en el sistema educativo extremeño no es solamente una obligación que recoge la Ley de Educación de Extremadura, sino que es una firme convicción de este Gobierno, porque nosotros entendemos que es una apuesta fundamental como base del sistema educativo de excelencia y de equidad que posibilite el éxito educativo, no solo del alumnado, sino también del profesorado. Por eso nuestra política de apoyo a la competencia lingüística se concreta en un nuevo Plan Regional de Acción Lingüística con 4 ejes. El Plan de Centros, que está generalización de centros y secciones bilingües en las que se haga un especial hincapié en el desarrollo de la competencia, sobre todo comunicativa, del alumnado. El segundo eje es la formación, actuaciones sistematizadas dirigidas al profesorado y al alumnado. El tercer eje es la evaluación, el desarrollo de sistemas de evaluación y certificación con objetivos ambiciosos en el marco común europeo de referencia lingüística. Y el cuarto eje son los centros y las secciones bilingües, con esa implantación de los planes globales en temática lingüística en el seno de esos centros. Estos 4 ejes se concretan en una serie de actuaciones que ya se están llevando a cabo en estos meses. Primero, la generalización progresiva de las secciones bilingües con la segunda y tercera lengua extranjera en primaria y secundaria y el portfolio europeo de las lenguas. En segundo lugar, una oferta formativa amplia para profesorado y alumnado. Estamos potenciando, sobre todo, el aprendizaje de las lenguas extranjeras a través de diversos medios, aulas virtuales, cursos presenciales, cursos online, laboratorios de idiomas, convenios también de formación con diferentes instituciones de reconocida solvencia y prestigio educativos. En tercer lugar, con el fomento de los auxiliares de conversación nativos en los centros docentes. En cuarto lugar, con la puesta en marcha del proyecto lingüístico de centro, que nos parece de especial importancia. En quinto lugar, con un nuevo decreto de habilitación lingüística.